Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoro y te alabo, Señor, en esta hora gloriosa. Amén. Dios te bendiga. Quien te habla es el ministro del Evangelio, Heriberto Méndez González, que por la gracia que Dios me ha concedido una vez más de compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Y en esta hora quiero compartir un tema basado en las angustias del creyente. Escúchame bien, las angustias del cristiano, porque nosotros como creyentes pasamos por angustias y pasamos por situaciones difíciles. ¿Qué cristiano no pasa por situaciones difíciles? Todos pasamos por situaciones sumamente difíciles, pero el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y quiero utilizar el primer texto que se encuentra en el Salmo 34, 17, que dice la Biblia: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dice la palabra, claman los justos. Me llama la atención ese texto en particular, esa primera parte, porque dice claman los justos. Pero la Biblia me dice a mí que justo no hay ni siquiera uno. Alaba. Todos se desviaron, todos se apartaron de Dios. Todos están viviendo, cada cual se apartó por su camino, como dice la Biblia. Pero también la palabra dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Podemos hablar de Samuel, podemos hablar de Elías, de Eliseo. Eran hombres que temían a Dios. Y dentro de ese contexto, como eran hombres que temían a Dios, pues Dios los justificaba porque eran hombres que amaban a Dios, temían al Dios Todopoderoso y se rindieron a Él a pesar de sus defectos, a pesar de sus dificultades en la vida. Ellos se mantenían creyéndole a Dios. Claman los justos y Jehová oye. Como dato curioso, mira mi hermano, Dios oye. A veces usted clama y usted cree que Dios no te oye, pero Dios te oye. Dice la Biblia que Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Vamos a tener angustias, vamos a tener persecución, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero de todas estas Dios nos libra. ¿Qué dice la palabra en Isaías capítulo 43, verso 2? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice la Biblia que ni la llama arderá en ti. Aquí lo que está diciendo la palabra es que cuando usted pase por situaciones difíciles, Dios va a estar ahí contigo. Dios va a permitir la prueba. Dios va a permitir la angustia, pero Él está contigo como poderoso gigante. Dice la palabra en el Salmo 30, verso 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. O sea que no todo el tiempo es angustia. Hay momentos dados donde usted va a estar alegre, contento, gozoso, porque Dios te va a librar de ciertas situaciones en tu vida que estás pasando ahora mismo. Y vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida y vas a sentir gozo y vas a sentir, alabado Jesús, vas a sentir alegría. ¿Qué dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12? Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, los creyentes de aquella época estaban pasando por persecución fuerte, persecuciones grande, porque todo el que le sirve a Cristo va a recibir persecución. Pero si actualizamos este texto en nuestra época, vamos a actualizarnos a nosotros que estamos pasando por situaciones. Dice la palabra: amado, no te sorprendas del fuego de la prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no te sorprenda cuando las cosas te salen mal, cuando hay tropiezos en la vida, cuando te sientes angustiado por la situación por la cual estás pasando, cuando te llega a lo mejor una enfermedad terminal, cuando te llega una condición de salud que tú no esperabas, cuando como que el techo se te cae encima, alabado Jesús, y no encuentras qué hacer. Dice la palabra que no te sorprendas del fuego de la prueba. Pedro se lo dijo a la gente, a los creyentes de aquella época que estaban siendo perseguidos
por los gobernantes, por los emperadores, de toda clase de personas. Perseguían a la iglesia porque no querían aceptar que ya no estaban bajo el antiguo pacto. Los judíos no querían aceptar que ya estaban bajo un nuevo pacto, que es Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Lo rechazaron, y por lo tanto estaban también los mismos judíos rechazando y persiguiendo a la iglesia del Señor. Sin embargo, nosotros como creyentes, dice la palabra, que no te sorprendas del fuego de la prueba que te ha sobrevenido, porque va a llegar en momentos dados. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dale gracias a Dios que eres participante de los padecimientos de Cristo. Es un gozo, se supone que sea un gozo ser perseguido por el Evangelio. Y usted dirá, bueno, hermano, decirlo es bien fácil. Hay otros lugares que personas son perseguidas de una manera bien fuerte. La persecución es más amplia. Pero la Biblia me dice a mí que te goces cuando eres participante de los padecimientos de Cristo. Alégrate cuando somos perseguidos por el Evangelio, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando el Señor se manifieste en gloria, nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar, alabado a Jesús, a gozarnos con gran alegría. Dice la palabra en Isaías capítulo 61, verso 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quién no se siente quebrantado en momentos dados? Yo sé que tú te has sentido así. Yo me he sentido así en momentos dados, pero dice la palabra, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuántas personas están presas ahora mismo? Y no estoy hablando de presos físicamente, hay muchísima gente así. Estamos hablando de personas que están presas espiritualmente, están presos en su pecado, están presos en su falta de perdón, están presos en su vida diaria porque viven una vida de espaldas a Dios y no pueden. Dice la palabra que el que anda conforme a la carne, los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, Dios le da a esta gente, a los quebrantados, dice la palabra, de corazón, los venda, le pone un vendaje a esos que están quebrantados, publica libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuántas personas hay en la calle que se sienten de esa manera? Pero hay un Dios que los puede libertar. Hay un Dios que tiene buenas noticias para ellos. Hay buena noticia para ti en esta hora, si no tienes a Jesús como tu Señor y Salvador. Isaías capítulo 40, verso 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice la palabra que los que esperan a Jehová, o los que esperan en Jehová, cuando estamos esperando en Él, lo que pasa es que la espera desespera, porque no tenemos muchas veces el fruto de la paciencia para esperar en Dios. Pero dice la palabra que los que esperan en Él, porque yo sé que Él es fiel. Tú lo sabes, que Dios es fiel. Fiel y verdadero. Nosotros no somos fieles, pero Dios sí es fiel. Bendito sea su nombre. Su fidelidad es por toda la eternidad. Así que dice la palabra que levantarán alas como las águilas. Alaba. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Está hablando en un término espiritual. Podemos seguir hacia adelante, no importando las angustias que lleguen a nuestra vida, los quebrantos que Dios permite en cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 3 y verso 4. Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Primero lo bendice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Alaba. Padre de misericordias. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso dice la palabra que Él es misericordioso, el Padre de misericordias. ¿Quién podrá tener misericordia en este mundo? El único que tiene misericordia es Dios. Dice Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios es el que consuela al creyente. Dicho sea de paso, cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, dice la palabra que le habló a los discípulos y le dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Estaba hablando del Espíritu Santo. Y me llama la atención porque dice otro consolador. O sea, porque el Padre consuela, Cristo también consolaba a los discípulos, pero después dice: y le enviaré otro. O sea que habían tres. El Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo, y es el Padre de toda consolación. Él te consuela en esta hora, porque Él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe la prueba, la lucha, la batalla que estás pasando. Bendito sea su nombre, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar, escúchame bien, a los que están en cualquier tribulación. Dios nos consuela a nosotros para que nosotros consolemos a otros que están pasando por la misma situación o situaciones parecidas, pero que producen ¿qué? Angustia. Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, Dios nos consuela a todos, escúchame bien, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, de la manera que Dios nos consuela a nosotros, tenemos que hacerlo con nuestros hermanos en la fe, cuando están pasando por angustias. ¿Y quién quiere pasar por angustia? Nadie. Pero Dios las permite en nuestras vidas por un bien, para que tengamos crecimiento espiritual. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 38. El apóstol Pablo hablando, esto es uno de los textos más famosos en el pueblo del Señor, y debemos de analizarlo y meditarlo con profundidad. Dice, por lo cual estoy seguro. No estaba casi seguro. A lo mejor, quién sabe. Uno nunca sabe, no estaba hablando así. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, escúcheme bien, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada me podrá apartar del amor de Dios. Y el diablo podrá intentarlo. Sí, el diablo podrá intentarlo, pero no va a tener éxito. Nuestras luchas, nuestras batallas como creyentes fuera del diablo, que nada tiene que ver, aunque a veces viene a zarandear y a molestar, pero nuestras luchas como creyentes y batallas internas de nuestro diario vivir no nos pueden apartar del amor de Dios. Porque escúchame bien, que esta parte no se te olvide. Mi salvación no depende de mi obediencia imperfecta. ¿Me escuchó? Tu salvación no depende de tu obediencia imperfecta. Porque ¿quién aquí tiene obediencia perfecta? Levántame la mano. Nadie tiene obediencia perfecta. Yo no tengo obediencia perfecta. Mi obediencia a Dios es imperfecta. Pero a pesar de que mi obediencia es imperfecta, nada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Usted tiene que preparar su mente para que tenga esto, lo que estoy leyendo. ¿Cómo vamos a preparar nuestra mente? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que tener la mente de Cristo, que aunque lleguen situaciones difíciles a nuestra vida, pensar siempre como lo dice la Escritura. Salmo 147, verso 3. Dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Quién te hirió? ¿Quién te lastimó? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Sabes que en Cristo estamos completos? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo doy fe de que Cristo ha sanado mi corazón. Yo sé que Dios lo ha hecho contigo, porque Dios no falla en hacer su trabajo. Los que fallamos somos nosotros. Isaías capítulo 41, verso 10, que dice la palabra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no, es que yo me esfuerzo? Fulano se esfuerza. A la hermana hay que admirarla, al hermano hay que admirarlo porque da la milla extra. Él no da la milla extra. Dios da la milla extra por él. Dios da la milla extra. Dios da la milla extra por mí y por ti. Bendito Jesús. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. El siempre es siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es el que hace la obra en nosotros. Primera de Pedro capítulo 5 versos 6 y 7. ¿Qué dice la palabra? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí estoy parafraseando los textos porque no puedo leerlos, ¿verdad?, completos. No quiero cogerme mucho tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No hay nada mejor que la oración. No hay nada mejor que derramar lágrimas en la presencia de Dios. No hay nada mejor que estar en su presencia en oración, en lágrimas, en gemidos, porque ahí es donde podemos entender, y aunque Él siempre va a estar presente, pero nosotros como humanos ahí podemos entender cuando nos desahogamos en la presencia del Señor, cómo Dios se glorifica y sentimos el consuelo de Dios en esa angustia, en ese quebranto que estamos pasando. Lucas capítulo 18, verso 1. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y todos conocemos esa parábola de la necesidad que tenía esta persona de que se le hiciera justicia, pero había que estar orando todo el tiempo, constantemente, y no desmayar. Lo que pasa es que algunos de nosotros desmayamos en la oración. El quebranto, la angustia. Muchas veces sientes un bloqueo en tu corazón que no te permite orar. Cuando más debemos de orar, cuando estamos en angustia, en quebranto. Bendito sea su nombre. Nehemías capítulo 8, verso 10. ¿Qué dice la palabra? Luego le dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Ya había una situación en particular que Nehemías le estaba hablando al pueblo,
Pero quiero aplicar este texto a nosotros en esta hora, que dice la Biblia, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Dios es tu fortaleza. Alaba. Porque sabemos cómo sufrió Jesús y resistió hasta la muerte, muerte de cruz. Resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Recibió un galardón grande porque dice la palabra que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y si entendemos ese principio bíblico que Él se humilló y no desmayó, nosotros tenemos que tener el sentir de nuestro Señor Jesucristo, mantenernos firmes constantemente. Dice la palabra en Isaías capítulo 51, verso 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Va a llegar un momento dado donde Dios va a hacer eso con cada uno de nosotros, especialmente cuando lleguemos a esa eternidad hermosa. Estoy hablando bajo el tema en esta hora, las angustias del creyente. ¿Quién no ha pasado por angustia? ¿Quién no ha pasado por situaciones difíciles? Todos hemos pasado por situaciones en nuestras vidas que se nos hace duro, que se nos hace difícil, que muchas veces pensamos, no, pero ¿por qué me suceden estas cosas si yo le sirvo a Dios? Precisamente te suceden porque le sirves a Dios. Precisamente te suceden porque le sirves al Dios verdadero. La Biblia lo dice, que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. La palabra dice que en cierta ocasión que en el mundo tendréis aflicciones. Cristo se lo dijo a sus discípulos. No era que no venían aflicciones. La aflicción está desde en el momento que usted se levanta por la mañana. ¿Sí? ¿No le ha pasado? Te levantas por la mañana y ya tienes una preocupación. Te levantas ansioso, preocupado. Muchas veces tenemos que meditar más profundo en la palabra para poder entonces caer en tiempo, porque hay cosas internas en nuestra vida que nos preocupan, que no se las confesamos a nadie, pero que están ahí en el corazón. Y no encontramos qué hacer muchas veces, y como que el enemigo quiere que usted se desenfoque, pero no te desenfoques en esta hora. El Señor está contigo como poderoso gigante. No importando tu situación, ora, clama a Dios. Confía en sus promesas. Confía en su palabra. Confía en que Dios es fiel. Y Dios hará. Espera en Dios y Él hará. Tenemos que esperar en Dios como duele. Alaba. Como duele. Y a veces Dios lo permite porque nos está procesando. Nos está procesando para que podamos ver el propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero muchas veces como que nos cegamos y queremos que todo salga bien. Esto no es color rosa. La vida del creyente es una vida de angustia, de quebrantos. Ay, hermano, ¿qué clase de ánimo usted me da? Escúcheme, la Biblia lo establece así. Yo no puedo hablar lo contrario de lo que está en la Biblia. Los hombres de Dios fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espadas. Caminaron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Alaba. El mundo no fue digno de hombres que sufrieron por el evangelio, que estuvieron dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Estuvieron dispuestos a seguir caminando y no rendirse, no importando lo que viniera para encima. Alaba. ¿Y tú? ¿Te estás rindiendo? No te rindas. Mantente firme en el evangelio, buscando el rostro de Dios. Y si el quebranto está, gloria a Dios.
El quebranto te hace orar más. Alaba, no se supone, pero es así. La angustia, la situación que estás pasando te hace meditar que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y Dios te está llamando para que hagas la voluntad de Dios porque vas a permanecer para siempre. Pero ahí está la angustia, ahí está el quebranto y Dios lo permite para nuestro crecimiento espiritual. Te dejo con estas palabras y recuerda que Jesucristo es tu fundamento. Y si Él fue herido, fue humillado de una manera grande, fue a la cruz, menospreciando lo oprobio, dice la Biblia, sufrió y se sentó a la diestra de Dios después que resucitó de entre los muertos. Y podemos ver ese ejemplo en Él, que no se rindió a pesar de las angustias que Él tenía. No importando tus angustias, al final del camino, Dios te va a dar la victoria. Aunque ya la tenemos en Cristo, somos más que vencedores, pero en ese problema en particular, en esa situación económica, en ese problema que usted que tiene o tenía, si ya lo pasó, pues gloria a Dios, regocíjate y canta y alégrate, que no importando la circunstancia adversa, Él está contigo como poderoso gigante. Que Dios te bendiga.